Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Continuamos con nuestra programación en La Voz del Faro, aquí en el 89.8 de su FM, pero también en la página de elfarodeceuta.es y también en nuestro muro en Facebook, en la red social donde solamente tecleando El Faro de Ceuta, si no son ya seguidores de nuestra página web, pues nos pueden seguir. Hoy vamos a tratar dos asuntos que han sido, bueno, pues donde se ha centrado, donde ha estado el foco de la noticia durante la última semana, y no son otros que la clínica de radioterapia, que hay novedades después de la reunión que mantuvo ayer el presidente Vivas con la consejera y la consejera de Sanidad con la ministra del ramo, Dolors Montserrat, en Madrid. Y también vamos a hablar de la Unión Aduanera, porque mucho se ha hablado también durante esta semana por el hecho de, bueno, Melilla va a presentar una propuesta formal ante el Gobierno de la Nación previsiblemente en febrero, y Ceuta se ha sumado a ella. En primer lugar, pues presentarles a nuestros dos invitados. A mi izquierda se encuentra Pedro Ballesteros, oncólogo. Encantado. Y a mi derecha se encuentra Picu Sunderdas, que en esta ocasión le tenemos como portavoz del Colegio de Economistas de Ceuta. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya han podido antes, en nuestra primera hora de La Voz del Faro, en nuestro espacio de opinión, ya han podido conocer pues cuáles han sido las novedades después de esta reunión que hubo ayer en Madrid con la ministra de Sanidad, y no es otra que, bueno, que se ha ratificado el apoyo por parte del Ministerio de Sanidad a la ciudad autónoma respecto a la implantación de la clínica de radioterapia. Una persona que, aunque ya se ha jubilado, se jubiló, si no recuerdo mal, Pedro, en septiembre, pero que ha estado bastante vinculada a este proyecto, al proyecto de creación de una clínica de radioterapia tan demandada en Ceuta por todos los colectivos. Digamos que en un segundo plano, es decir, yo no he figurado en las negociaciones, pero sí es cierto que la primera vez que se habló de la radioterapia en Ceuta fue una conversación que tuve con el gerente de Radón en una comida hace ya algún tiempo, quizás 2 años o por ahí, la que le sugerí la posibilidad de hacer una clínica de radioterapia. Él lo tomó en consideración y, bueno, a partir de ahí se presentó un proyecto a la ciudad fue sensible porque indudablemente todo el mundo sabe que hay una demanda social importante en cuanto a este tratamiento oncológico tan importante y tan específico, y bueno, pues las dificultades que supone su administración a los pacientes de Ceuta. Bien es cierto que ha habido altibajos porque Radón fue absorbida por una multinacional que se llama Génesis. En mis conversaciones con Jonás, que es el gerente de Radón y actualmente CEO de la compañía en España, pues siempre me ha reiterado que el proyecto seguía para adelante, pero bien es cierto que después de la última visita del director de Ingesa, el doctor Melguizo, pues parece que hubo un parón o fue un jarro de agua fría, porque él no se pronunció en absoluto en los términos de continuar con las negociaciones, y bueno, pues el pulso era que esto no se iba a llevar a cabo, y afortunadamente pues el presidente y la ministra han llegado a un acuerdo que me parece muy importante, y continuar con las negociaciones, y esperemos que llegue a buen puerto. Picu, aunque realmente te hemos invitado para hablar sobre la Unión Aduanera y las implicaciones que va a tener, yo entiendo que también como ciudadano, como ceutí, claro, como parte de este pueblo de Ceuta, tendrás una opinión al respecto sobre qué es lo que está ocurriendo bueno, ahora parece que finalmente ha llegado a buen puerto, pero que ha ocurrido con este vaivén sobre la clínica de radioterapia. Está claro que era un proyecto que tendría que haberse hecho muchos años atrás. Como ha dicho nuestro compañero aquí y especialista en el tema, era una necesidad que tenían todos los caballas, porque yo sí he coincidido desafortunadamente en el trayecto del barco, con algún paciente de radioterapia, y lo pasan bastante mal cuando tienen que coger ese barco el día de Levante para ir a Algeciras y hacerse su tratamiento. Evidentemente, a pesar de las dificultades que estamos teniendo para combatir, desafortunadamente, repito, el cáncer
en el mundo ya hoy en día, porque es una lacra que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Es evidente que todas las medidas que se pongan para aumentar e incrementar la calidad de vida de estos afectados, pues bienvenido sea. Así que la enhorabuena al Gobierno en este sentido si se consigue finalmente hacer este proyecto, porque yo creo que todos los caballas tenemos derecho a este servicio, porque, repito, es muy triste ver cómo van muchas veces en el barco con ese levante y diciendo voy a hacerme la quimio y a volverme en el día, y anímicamente pues vienen caos. Así que enhorabuena por la idea y muy contento como caballa de que por fin pues se lleve a cabo este proyecto. Pedro, claro, montar una clínica de radioterapia, yo sé que eres oncólogo, que a lo mejor hay ciertos detalles que tampoco controlas, pero montar una clínica de radioterapia no es ir a un edificio y abrir una consulta. O sea, esto lleva una serie de trámites, una serie de especialistas que se requieren. Para tener una idea de lo que estamos hablando, el Consejo de Seguridad Nuclear establece 3 diferentes categorías de instalaciones nucleares, ¿no? La primera categoría es una central nuclear, que es la más importante. Bien, la segunda categoría son las clínicas de radioterapia, para que tengamos idea de lo complejo que es, ¿no? No es sencillo, se necesitan muchos permisos, porque lógicamente estamos manejando un producto muy peligroso, como es la radioactividad, ¿no? Entonces la instalación es compleja, se necesita lo que se llama en el argot búnker, que es una habitación pues que reúne unas características especiales para que cuando la máquina, el acelerador lineal esté en funcionamiento, pues la radioactividad solamente vaya al paciente y no haya radioactividad dispersa que pueda filtrarse fuera de los muros, ¿no? Y por otra parte, pues las máquinas son complejas y además cada vez avanzan más en complejidad, porque la radioterapia, igual que la oncología médica, pues está en constante evolución, ¿no? Y los aparatos que hoy día son la punta de lanza, pues probablemente en 4 o 5 años se quedan obsoletos. Yo sé, cuando hablábamos Jonás y yo, que ellos tenían la idea de montar aquí pues una unidad con lo máximo que se pudiera tener, es decir, solamente quedarían fuera de tratamiento en Ceuta algunos tratamientos muy específicos y muy infrecuentes, que afectarían a lo mejor a 1 o 2 pacientes por año. El resto de los pacientes se podrían tratar con cualquier técnica aquí. Eso es en cuanto al hardware, ¿no? Por así decirlo, pero queda el software, queda digamos la fuerza humana. Entonces pues se necesitan médicos especialistas en oncología radioterápica, se necesitan técnicos especialistas en oncología radioterápica, se necesita la atención de apoyo a los pacientes, porque son pacientes que, como ha dicho Picu, pues muchas veces no están en condiciones, es decir, se tienen que tratar en condiciones de salud un tanto precarias y necesitan pues una serie de personal de apoyo, ¿no? Y por otra parte la planificación terapéutica, aunque hoy día gracias a Internet y gracias a las redes, pues la planificación terapéutica se puede establecer fuera. Es decir, uno puede tomar, por así decirlo, las medidas del traje, mandarlo a una central donde hay un radiofísico especialista en eso, que va a hacer el traje a medida y revertirlo a la máquina, y la máquina va a hacer lo que diga el radiofísico, esté en Johannesburgo, esté en Sydney, esté en Algeciras o esté en Madrid, ¿no? Sí, porque además precisamente antes, cuando era Clínica Radón, era mucho más cercano, más próximo, parecía. Ahora, desde que Genesis Care es quien se hace con la empresa, ahora, si no me equivoco, están en Australia, entonces, claro, que eso no va a ser un impedimento, el hecho de esas distancias, claro, que hay de una punta a la otra del planeta, o sea, ya no supone tanto ese el tema de la globalización de las comunicaciones y demás, no va a implicar que no se pueda dar el mismo servicio aquí que se da en Algeciras. De todas formas, hay que entender que venderle la idea a un señor de Sydney de que en una pequeña ciudad del norte de África de 80.000 habitantes se construya una unidad de radioterapia, pues realmente tiene que ser muy buen negociador para aceptar el envite, ¿no? Parece ser que sí, parece ser que el proyecto sigue adelante, pero hay que tener en cuenta que ya A ver, pongo un ejemplo. Si es difícil para Ingesa Madrid tener idea de lo que es la atención sanitaria en Ceuta, que se vive muy diferente desde un despacho de Madrid al día a día en Ceuta, ¿no? Pues imagínese lo que supone Sydney, o Canberra, o no sé, o Fremantle, ¿no? Por así decirlo, ciudades que están casi en las antípodas, ¿no?
teniendo en cuenta además que la OMS dice pues que un acelerador lineal no es rentable desde el punto de vista ni médico ni económico en núcleos de población que sean inferiores a 200.000 habitantes. La OMS recomienda una media de 5 aceleradores por millón de habitantes, por lo tanto Ceuta no reúne ninguno de los parámetros. El único parámetro es la voluntad de los políticos, la presión social de los ciudadanos y el hecho de que estamos aislados, el hecho de que Ceuta realmente es una isla. De hecho, si es un acelerador, has dicho lineal, cada 200.000 habitantes, sí. Claro, se supone que se habrá hecho un estudio de mercado en el que se contará también con población marroquí que pueda tratarse aquí en Ceuta, porque claro, aquí somos 85.000 censados, claro, pero luego... Claro. Es decir, en mis conversaciones con Jonás, él decía que no esperaba rentabilidad. Ellos tenían un presupuesto de 5 millones de euros para invertir en la ciudad, en lo que es la máquina, lo que es la infraestructura, es decir, el edificio, etcétera, ¿no? El alquiler del terreno, que aunque es simbólico, pero es un alquiler, durante una concesión, no sé si 25 o 50 años, ya se me escapan un poquito los términos, ¿no? Y él decía que él no veía rentabilidad en un mínimo de 6-7 años, pero que a pesar de eso entendía que los pacientes, como ellos tratan los pacientes de Ceuta, pues ven en las condiciones en que van y ven todo eso, y entonces eran sensibles a montar la unidad de radioterapia, abierta indudablemente, porque como es un proyecto privado, pues abierta a que del norte de Marruecos pues puedan venir gente a tratarse, aunque yo creo que eso va a ser muy puntual, creo que eso no va a ser el grueso de la población. El grueso de la población sería no solamente la población de Ingesa, que requiere radioterapia, sino la población de las mutualidades. Es decir, aquí hay muchos militares, hay muchos profesores, hay muchos, gente que trabaja para el Estado y muchos no tienen seguridad social, prefieren tener una mutualidad, ¿no? Y ellos tienen el mismo derecho que cualquier otra persona del Estado a tener la misma prestación. Por lo tanto, yo creo que Génesis tendrá que abarcar todo ese espectro de población, no solamente la población privada, que puede ser un porcentaje, pero yo creo que mutualidades e Ingesa. Tenemos al otro lado del teléfono, precisamente, para también analizar este asunto desde el punto de vista del usuario, pues a Ana Gil, que es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta. Hola, Ana. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo habéis recibido en la Asociación Española contra el Cáncer la noticia de que finalmente, a ver, matizo, que se ha ratificado ese compromiso del Ministerio de Sanidad, que ha habido ciertos momentos en los que se ha quedado un poco en entredicho, que se confirma que finalmente ayudarán en todo lo posible para que se implante aquí la clínica de radioterapia? Sí, hombre, yo lo he visto pues bajo un punto de vista muy positivo. No me esperaba menos, ¿verdad? Se había hablado mucho de este tema, nos habíamos concienciado de que sí, de que iba a existir la clínica de radioterapia. Bueno, pues me ha parecido pues estupendo, no esperaba menos, ¿verdad? Ana, tenemos un problema y es que el teclado del teléfono se está marcando, entonces no nos estamos enterando de nada, efectivamente. Bueno, pues ahora supongo que los compañeros podrán recuperar la llamada, porque al menos parece que se está haciendo el tono de llamada. Le quería preguntar también, Pedro, bueno, este tiempo es bastante intenso, no solamente en cuanto a asistencia sanitaria a los pacientes oncológicos, sino también por lo que nos está comentando en cuanto a reuniones, contacto, trabajo, investigación. Ahora que tiene más tiempo libre, como nos decía al principio del debate, ¿en qué ocupa su tiempo y cómo vive ahora estando un poco más alejado de esa parte asistencial? Que además mi compañera Ana Dueña ha sido paciente de su consulta, de usted, y cómo es ahora su vida. Lo digo porque también despertará cierto interés, porque ha tratado a todos los pacientes con cáncer de los últimos años. Pero primero vamos, antes me permite este pequeño apunte, claro. Tenemos de nuevo a Ana Gil, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta. Sí. Ana, que hemos tenido un problema porque el teclado se pulsaba y no nos hemos enterado desde el principio de qué nos querías decir. Vale. Bueno, pues
decirte que, bueno, que estamos muy contentos con esta decisión, que no me esperaba menos de la ciudad, que bueno, muy agradecida por todos los pacientes que estamos tratando con el sistema de cruzar el charco todos los días. O sea que, por mi parte, pues, ¿qué te puedo decir? Me quedé muy sorprendida cuando se dijo que no, y ahora pues muy contenta por volver a retomar el tema. Su asociación fue una de las primeras pues que reaccionó después de las palabras del director general de la Ingesa, de Díaz Melguizo. Sí, porque habíamos tratado mucho el tema también con Ingesa, con la ciudad, con la clínica privada, y entonces pues la verdad que estábamos muy convencidos de que se llevaba a cabo. Y bueno, por nosotros tratamos muchos con pacientes oncológicos de radioterapia y sabemos por dónde pasan, entonces para nosotros era una gran alegría que esto se pudiera resolver. Tenemos también en la mesa Picu Sunderdas, que nos ha estado comentando su experiencia porque, por ejemplo, cuando ha viajado en el ferry, pues ha coincidido con pacientes que venían de Algeciras y tal. ¿Cómo es ese viaje, ya también dependiendo y con independencia de las condiciones climatológicas y de la situación en la que esté el estrecho? Pero ¿cómo es el viaje para recibir radioterapia en Algeciras de un paciente de Ceuta? Pues bueno, el paciente tiene, bueno, primero comentarte de puntualizar de que tenemos una casa de acogida en Algeciras. Para todos aquellos pacientes que no quieran estar yendo y viniendo, pues bueno, poder ofrecerle esta casa para que la ocupen el enfermo y un acompañante. Entonces, pues bueno, esa posibilidad la tienen, pero siempre hay personas pues que tienen familias, que tienen niños, que no quieren incluso, y bueno, pasan todos los días. Te lo puedes imaginar, si nosotros pasamos normalmente y se nos hace un poco pesado siempre la travesía, pues imagínate una persona que está enferma, acaba de salir del tratamiento, la verdad, pues no se puede encontrar muy bien. Yo también los he visto y bueno, la verdad es que da un poco de cosa, ¿no? De tener que estar siempre dependiendo del barco con tiempo bueno, con tiempo malo y sin poder interrumpir el tratamiento. Hoy también, bueno, la noticia saltó ayer, ya que fue cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado. No sé si has tenido oportunidad de verlo, pero bueno, esto yo creo que no nos afecta, pero te lo planteo para también aclararlo en cualquier caso, y es que Ingesa no paga el embarque del coche a los pacientes que deben tratarse fuera de Ceuta. Entonces yo entiendo que a vosotros sí, a los pacientes oncológicos sí más que nada porque se traslada a estos usuarios, se les traslada en ambulancia hasta Algeciras. Bueno, sí, hay algunos que son trasladados en ambulancia y otros que van andando, ¿eh? No solamente se le traslada en ambulancia. Yo entonces, la verdad lo he visto esta mañana, y no sé que no, que lo que se pagan son los billetes del enfermo y su acompañante. O sea, en el caso también de los pacientes oncológicos, ¿verdad? Sí, también. ¿Y qué os parece este hecho, el hecho de que, bueno, pues no se pague el coche en el caso de que se tenga que utilizar? Que también, afortunadamente, la clínica radiológica está en Algeciras. Tampoco hay que trasladarse muy lejos, pero ¿qué os parece? ¿Qué os parece que solamente se pague la gasolina y no también el embarque del coche? Hombre, ya que pagan la gasolina deberían de pagar el embarque, porque es absurdo que paguen la gasolina y no paguen el embarque. Ahora mismo en la Asociación Española contra el Cáncer, Ana, ¿en qué otros asuntos estáis trabajando? ¿En otros aspectos? Mira, la Asociación Española contra el Cáncer está siempre alerta porque, bueno, nosotros lo que trabajamos mucho es con la investigación porque es la única luz que se puede ver, ¿no?, para paliar esta enfermedad. Entonces, pues bueno, siempre informándonos con avances que salen, como lo de ahora del cáncer de colon, el cribado, y siempre estamos al día de todo lo que va saliendo y trabajando con todo lo que se puede. En la ciudad, pues ahora estamos restaurando la casa de Algeciras, poniendo mobiliario nuevo, camas nuevas y atendiendo pues la petición de todos aquellos que vienen a pedírnosla, a pedir esa ayuda. Y aparte de esa parte de investigación que, como comenta, es la mejor manera con la que se puede ayudar, ¿alguna reivindicación o algún asunto pendiente que tengáis en la Asociación Española contra el Cáncer que quieras dar a conocer? Ahora mismo el más importante era el tema de la radioterapia, la verdad. Este tema que ya es que llevamos ya años, llevamos ya como unos 3 o 4 años
reivindicando de que sí, de que la radioterapia debería de estar, porque conocemos de primer hecho las circunstancias de los pacientes. Entonces, claro, ahora mismo prioridad yo creo que eso. Nosotros internamente pues tenemos muchas cosas siempre abiertas y siempre hace falta algo, pero ahora mismo lo que es sociedad es esto, ¿no? La radioterapia, para que puedan utilizarla y no tengan que desplazarse. Pues Ana Gil, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Voz del Faro. Gracias a ustedes. Un saludo. Luego. Hasta luego. Hasta ahora. Hemos conseguido recuperar la llamada, que nos habíamos quedado un poco ahí colgados. Y claro, Pedro Ballesteros, oncólogo, durante un tiempo ha sido el único oncólogo que ha habido en Ceuta, entonces no ha tenido... 5 años. 5 años, vamos, se dice pronto. Sí. No ha tenido más remedio que ver a todos los pacientes de Ceuta. Entonces, por eso digo que genera cierta curiosidad. Ahora, ¿a qué se dedica Pedro Ballesteros ahora que ha dejado Ingesa? Bueno, a ver, el ejercicio de la medicina y de la oncología imprime carácter, por lo tanto yo seré oncólogo hasta el día que me muera, ¿no? Por tanto, yo, que me considero un aprendiz eterno, sigo formándome, sigo estudiando, ¿no? Oncología. Bien es cierto que no tengo la presión asistencial ahora mismo, pero indudablemente me he dado cuenta, después de un periodo de reflexión y de un periodo de choque, porque un frenazo brusco pues te lleva a ello, ¿no?, de que hay otros aspectos de la vida que merece la pena explorar. Y siempre he tenido apetencia por estudiar música y por estudiar pintura. Así que me dedico también en parte pues a la música, a la pintura y a hacer un poquito de deporte y a pensar mucho. ¿Y no le paran todavía por la calle los pacientes? Sí, me para mucho y para mí es gratificante pararme con los pacientes. Tengo que decir una cosa, a veces no me paro, pero no es porque yo sea un estúpido, que puedo tener una parte estúpida de mi personalidad, no lo pongo en duda, ¿no? Pero es que, primero, soy un tremendo despistado y segundo, veo poco. Y no llevo gafas, quiero decir, tengo gafas, pero no las uso habitualmente porque me cuesta trabajo acostumbrarme a ellas y entonces no veo, es decir, veo a la gente borrosa. Por lo tanto, puedo pasar por su lado, mirarlo y no verlo. Así que pido perdón a aquellos que ya han sentido, digamos, ofendidos por mi falta de consideración, pero se debe a déficits funcionales y orgánicos, no a otra cosa, ¿no? Pero sí es un gran placer, pues como su compañera, ¿no?, el reencuentro. No me importa y me encanta, me encanta. ¿Qué le parece sigue manteniendo contacto? Porque después de su salida, o bueno, creo que se solapó en el tiempo, le ha pasado el testigo a otros 2 compañeros que ahora son quienes se encargan de la unidad de oncología. Sí. Mantengo el contacto con ellos, muy frecuente, somos amigos, no solamente voy de vez en cuando, hombre, procuro no dar la lata, ¿no?, porque no hay cosa peor que un jubilado y que vaya todos los días a su puesto de trabajo, parece que está fiscalizando, entonces procuro ir de eso, ¿no? Pero sí es cierto que con Hassan, con el que tengo más contacto, con Hanan menos, porque está recién llegada, pues no solamente tenemos relaciones profesionales, sino que tenemos relaciones personales. Conocemos las familias, salimos a tomar cerveza y a comer y de vez en cuando pues aparezco por el hospital porque lo he hecho mucho de menos, a mis compañeros, al ambiente de hospital de día, que tiene muy buen ambiente de trabajo, ¿no? Y además soy usuario porque tengo un déficit de absorción de hierro y voy periódicamente a ponerme hierro allí, por lo tanto ahora veo los toros desde otro ángulo, ¿no? Y sí, sigo manteniendo el contacto con ellos y están muy bien formados, quiero decirle desde aquí a los posibles usuarios, ¿no?, que mantengan la confianza porque son 2 personas muy bien formadas y que desde luego hacen una oncología de primer nivel. Pues Pedro Ballesteros, oncólogo, que lo ha comentado, ¿no?, que la profesión pues finalmente forja a la persona y en su caso yo desde el primer momento no he dudado en presentarle como oncólogo por ese motivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Voz del Faro y nada, agradecerle. Ya cuando me cruce con usted por la calle y a lo mejor no me reconozca, pues no se preocupe que yo iré a decírselo. Hola, Pedro. Yo iré a decírselo, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Ahora a continuación vamos a ver un vídeo sobre cuál es la postura de la
ciudad autónoma de Ceuta respecto a ese anuncio que hizo Melilla de solicitar la unión aduanera al Gobierno central de la Nación, y a continuación pues vamos a conocer cuál es la opinión del Colegio de Economistas de Ceuta, gracias pues, a su portavoz, a Picu Sunderdas. El vídeo es sobre Juan Vivas. Juan Vivas ha hecho estas declaraciones en Fitur. Bueno, pues en breves minutos tendremos preparado este vídeo. Yo me imagino que será un tema que irán de la mano con Ceuta, ¿no? Sí, cuando hemos tenido las relaciones, los contactos entre los respectivos gobiernos, las veces que yo me he reunido con el presidente Imbroda, hemos considerado que Ceuta y Melilla tienen vocación de Europa, son Europa, y bueno, si también pueden conformar esa vocación de Europa, incorporándonos a la unidad, a la unión aduanera y arancelaria común, pues creo que viene a refrendar lo que ya somos, pero a confirmarlo. Y por otra parte creemos también que no tendría ningún inconveniente o hándicap importante desde el punto de vista económico. Por tanto, nos parece una opción positiva. Ahora bien, como ustedes saben, yo hablé acompañado por el delegado del Gobierno recientemente con el ministro de Exteriores y le planteé esto mismo. Le planteé al ministro de Exteriores que nos hiciera una valoración, después de analizarlo, sobre qué posibilidades de éxito tendría la propuesta, porque claro, no podemos olvidar que queremos esta confirmación de nuestra condición europea, que ya tenemos, pero que se vería refrendada, pero siempre y cuando esta integración en la unión aduanera común no suponga perjuicio alguno para nuestro régimen económico fiscal especial, que es muy potente. Entonces, claro, el procedimiento para que se acepte la integración, la unión aduanera, pues, y hablo de memoria, es un pronunciamiento favorable del Consejo, por unanimidad todo el Consejo. Después tiene que venir, o antes tiene que venir precedida de una propuesta de la Comisión, acuerdo unánime del Consejo e informe favorable del Parlamento. Es decir, es una tramitación de mucha enjundia y bueno, yo hablaré próximamente con el presidente Imbroda porque, como digo, la voluntad política es la misma, es coincidente y en esto, como en otros muchos temas, Ceuta y Melilla tienen que ir de la mano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Se quería conocer la opinión del presidente Vivas después de que ayer... Estas eran las declaraciones del presidente Juan Vivas en Fitur, pues a propósito de ese anuncio sobre la solicitud que bueno, ya tenía más o menos esbozada la ciudad autónoma hermana, la ciudad de Melilla, en concreto su presidente Juan José Imbroda, para presentarlo ante el Gobierno de la Nación e iniciar ese procedimiento para la incorporación a la unión aduanera. Pero la pregunta que nos hacemos todo el mundo es: ¿qué es eso de la unión aduanera? Al menos el conjunto de la ciudadanía no terminamos de entender de qué se trata o qué implicaciones puede tener para Ceuta. Por eso hemos invitado a Picu Sunderdas del Colegio de Economistas y en primer lugar, con un tono muy divulgativo, sobre todo porque yo entiendo que a la mayoría de los caballas y también a los melillenses eso nos suena un poco pues a chino. Sí, buenas tardes. Bueno, ante todo definir lo que es la unión aduanera, ¿vale? Es un área de libre comercio donde todos los Estados miembros establecen una política comercial común, ¿vale? En este caso, pues quitaríamos los aranceles y tendríamos el mismo tipo impositivo entre todos los países que conformen esta unión aduanera, ¿vale? Esto es lo más importante que tiene que tener en cuenta todo el mundo cuando sepa que quieren que Ceuta entre dentro de la unión aduanera. No olvidemos que en 1986 Ceuta, Melilla y Canarias rechazaron entrar dentro de la unión aduanera. ¿Por qué? Porque perdíamos nuestras ventajas fiscales. ¿Cuáles son nuestras ventajas fiscales? Pues bueno, pues como todos los caballas conocemos, nuestras ventajas fiscales, el tema que tenemos del IPSI, ¿vale? Que pagamos menos impuestos que con relación a la península, que tenemos el IVA. Tenemos las bonificaciones a la seguridad social, que es el 50% en relación con la península. Tenemos las bonificaciones al transporte también, que son mucho más baratas en relación con la península. Y después tenemos el impuesto de sociedades, que evidentemente se pagan mucho menos impuestos si estamos en una empresa asentada en Ceuta que si la tenemos en península. Entonces, en 1986, cuando se dicen, oye, la unión aduanera, bueno, pues nos quedamos fuera porque podemos perder nuestras ventajas fiscales. Evidentemente así fue
Y en 1991 Canarias sí entró dentro de la Unión Aduanera, pero consiguió mantener todas sus ventajas fiscales, ¿vale? Estos antecedentes son importantes porque este tema de la Unión Aduanera se tenía en el olvido y ahora se ha vuelto a recuperar el interés de por qué Ceuta tiene que estar dentro de la Unión Aduanera. Y todos los caballas nos preguntaremos, oye, ¿por qué le he cogido yo el periódico hoy, ayer o antes de ayer? ¿Y qué está pasando con la Unión Aduanera? Pues bueno, pues como se ha ido escuchando en las noticias de las últimas semanas, parece ser que parte de la problemática que estamos teniendo en la frontera es porque Marruecos, parece ser, o dicen las formaciones políticas, de que no quieren arreglar el tema. Se han visto varias intervenciones del gobierno de la ciudad, del Partido Popular, donde dicen que pues por lo visto pues Marruecos no está muy por la labor de agilizar esta problemática que estamos teniendo y está afectando a la ciudad. Entonces, ¿qué pasaría políticamente? ¿Vale? Porque sí que ha dicho el presidente de Melilla, Imbroda, que políticamente sí nos interesa, más que económica. Cuidado con este titular, que es muy peligroso para la economía de la ciudad. Políticamente, ¿por qué sí nos interesa? Porque al entrar dentro de la Unión Aduanera reforzaríamos nuestro carácter de españolidad, reforzaríamos nuestro carácter de pertenecer a la Unión Europea y, por tanto, al tener una aduana comercial, reforzaríamos nuestro estatus dentro de Rabat. Es decir, que ya Rabat diría, cuidado con Ceuta, que está dentro de la Unión Aduanera, que tiene aduana comercial y no podemos liar la que estamos liando a día de hoy en la frontera. Que no sé yo hoy cómo estará la frontera, si tendrá mucha historia o no. Entonces, esos son los puntos más importantes que hay que tener en cuenta con el tema político. Yo creo que va claro, sí, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Vale? Ahora, yo te lo agradezco, que es ilustrativo las explicaciones y los ejemplos. El tema económico. Como Ceuta, todos sabemos, tenemos el IPSI. El IPSI es un tipo impositivo que tenemos en la ciudad que tiene que empezar a reformarse. Es decir, el IPSI que tenemos ahora mismo en Ceuta es obsoleto. Lo saben todas las empresas y lo saben todos los empresarios. A día de hoy, el IPSI no es un tipo impositivo que ayuda a la ciudad. Todos sabemos que las ventajas fiscales que he explicado anteriormente no está trayendo inversión. Ceuta ahora mismo económicamente no es que esté creciendo. Por mucho que quieran defender que Ceuta va bien, que a Ceuta no le pasa nada, Ceuta está teniendo serios problemas. Ceuta tenemos la franquicia, que evidentemente vienen a Ceuta por 2 puntos. Uno, por el cliente marroquí y segundo, por las ventajas fiscales que he comentado anteriormente. Pero ya está. Es el único atractivo que tenemos ahora mismo para Ceuta económicamente. ¿Por qué digo que el IPSI no es atractivo? El IPSI es un impuesto que tenemos aquí en Ceuta que recauda a la misma ciudad y que no genera beneficios a lo largo del año. ¿Qué quiero decir con esto? Que continuamente el IPSI se está compensando, es decir, no se está llegando a la recaudación que se debería de llegar. Puntos importantes que hay que tener con el IPSI. A diferencia del IVA, vosotros no sé si sabéis que el IVA se soporta y se repercute. Entonces se deducen, al final del año se deducen los pagos al IVA que se hayan hecho y vuelven a la empresa. Con el IPSI no. Es decir, el IPSI desafortunadamente es un IPSI en cascada. ¿Qué quiero decir? Que continuamente se está pagando este IPSI. Si tú compras un producto, paga tu IPSI, si viene el consumidor a comprar ese producto, vuelve a pagar ese IPSI, y es un IPSI que al final lo que hace es encarecer el producto y que el producto al final sea más caro. Entonces, evidentemente, antes de entrar dentro de esta unión aduanera y de entrar en el debate de si queremos entrar en la unión aduanera o no, es muy importante que el gobierno explique, como he visto antes en la intervención del presidente de la ciudad, que se tienen que mantener estas ventajas fiscales, porque como he dicho anteriormente, la unión aduanera es entrar en un área comercial común donde todos los miembros tienen que tener la misma política comercial. Entonces, si tú me dices, oye, Ceuta entra en la unión aduanera y tenemos la misma política comercial que tiene Algeciras, ya tenemos un IVA que sería un 21% y no sería un IPSI. Entonces, esto no interesaría a la ciudad. Y después otro tema muy importante es tener unanimidad del Consejo. Es decir, si un país dice que no quiere a Ceuta o a Melilla dentro de la unión aduanera, no entramos. Y ahí hay que tener mucho cuidado, que la semana pasada hice unas declaraciones diciendo que yo soy muy reacio a que haya unanimidad. ¿Por qué? Porque hay muchos países de Europa que exportan directamente a Marruecos y que pueden ver afectada su actividad comercial si vemos que Ceuta entra dentro de la unión aduanera. Así que yo lo veo bastante difícil que entremos dentro de la unión aduanera. E independientemente que si entramos va a ser mucho mejor porque vamos a reforzar nuestra imagen en la frontera y nuestro estatus en Rabat, y tenemos que empezar a reformar todos los tipos impositivos que tenemos en Ceuta. Por partes voy a ir, he tomado nota de algunos de los puntos. Canarias, bueno, comentas que en 1986 Canarias, Ceuta y Melilla prefieren quedar excluidas de esa unión aduanera, pero en el 91 Canarias decide pues incorporarse. Y mantiene pues su régimen fiscal, porque ellos, los tipos impositivos también es como ocurre con nosotros aquí en Ceuta, tenemos el IPSI, ellos tienen el IJIC, me parece que se llama. Entonces hay un antecedente que habría la posibilidad, ¿no?, de que nosotros también lo mantuviésemos. Está claro que la frontera o el comercio de los años 90 no es el comercio del siglo XXI que estamos ahora.
Evidentemente Canarias se adelantó y muy inteligentemente lo consiguió. Hoy en día, viendo cómo está Ceuta y cómo está esta frontera, yo soy, desde el Colegio de Economistas digo que ojalá se consiga, porque si conseguimos entrar dentro de la Unión Aduanera con las ventajas fiscales, o sea, hemos triunfado como caballas, porque Ceuta va a volver a resurgir económicamente. Pero ahora te digo, países que ahora mismo de Europa, de la Unión Europea, están haciendo directamente exportaciones a Marruecos, van a ver afectadas estas relaciones comerciales con Marruecos, porque Ceuta ya tendría aduana comercial. Entonces, al tener aduana comercial, ya sí sería legal todo lo que estamos haciendo y no tendríamos el debate que tenemos todos los días con la frontera. Evidentemente que si se consigue, oye, pues como te lo estoy diciendo, de esta manera hemos triunfado, porque Ceuta sí volvería a resurgir económicamente en lo que a este sector se refiere. Pero otro tema también muy importante es el tema de vender el producto que se manufactura a Ceuta fuera de Ceuta. Aquí también tenemos muchos problemas. En Ceuta tenemos un muy buen pescado, como todos conocemos. Tenemos una mar que vuelvo a repetir, tiene un pescado que es muy, muy agradecida en este sentido. Y nosotros no podemos exportar nuestro pescado ni a la línea ni a Huelva. Es decir, porque dicen que no tenemos el código europeo, que no tenemos el código de sanidad. Y hay muchas empresas en Ceuta que han querido fabricar un producto en Ceuta, venderlo fuera de Ceuta, y no han podido hacerlo, y han tenido que cerrar. Oye, ¿qué está pasando en este sentido también? Que está muy bien que miremos también hacia Marruecos, pero también tenemos que empezar a mirar hacia Europa y hacia los productos que Ceuta sí puede producir, que son muy atractivos, aprovechando, repito, nuestras ventajas fiscales que tenemos a día de hoy, y poder empezar a exportar. ¿Por qué Zahara de los atunes se ha hecho tan famoso, Zahara, con el tema del atún, y exporta el atún a Japón y a China, y han creado de 10.000 habitantes, han creado pues un patrimonio ya gastronómico, y en Ceuta no conseguimos hacerlo? ¿Qué está pasando en Ceuta en este sentido? Es decir, tenemos que mirar hacia los dos lados. Y tanto como digo que la aduana comercial es complicado, que ojalá se consiga, oye, que quede claro que nosotros queremos que se consiga, porque va a resurgir a Ceuta económicamente, pero queremos que se consiga siempre y cuando se mantengan estas ventajas fiscales y siempre y cuando se empiece a reformar el IPSI, que están todos los empresarios, también tengo que decir, un poco cansados con el IPSI que tenemos actualmente. Yo confío en que se empiece a reformar y que sea un impuesto práctico y útil para la ciudad, que a día de hoy no es ni práctico ni útil. Este tema de unirse, sumarse, de formar parte de la Unión Aduanera es recurrente. Cada X años siempre surge una iniciativa para entrar y demás. Antonio Gil ahora desempeña el cargo de secretario de Empleo del PSOE. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Antonio, se lo comentaba Picus Underdas, que viene en calidad de portavoz del Colegio de Economistas. Normalmente, cada X años, es recurrente este asunto de la Unión Aduanera, de que los de Ceuta y Melilla formen parte de la Unión. Sí, yo creo que es necesario debatir sobre este asunto, que no nos deja satisfechos, ¿no? Que presenta algunos problemas que se acentúan en diferentes momentos, como en este momento el problema de la acumulación y de los problemas en general que existen en la frontera, ¿no? Que no permiten, además, una convivencia tranquila entre los dos países, ¿no? Entre la ciudad de Ceuta con el Reino de Marruecos, con las ciudades vecinas de Marruecos, y entonces a partir de ahí surge de nuevo este problema, ¿no? Este problema que nosotros en el Partido Socialista estamos abordando, estamos trabajando sobre él, se ha creado un grupo de trabajo. Hay un órgano que se ha creado, que es el Consejo de Política Territorial, que se va a reunir los primeros días del mes que viene, donde se va a abordar. Hay un grupo de trabajo en Ceuta que está trabajando, que está planteando cuáles son las posibles soluciones a este problema. Este es un problema complejo. Se decía antes desde ahí que, bueno, o parece que Canarias ya ha logrado una situación más óptima o más cercana a lo óptimo, ¿no? Pero es que Canarias tiene una ventaja, entre comillas, que es la consideración de territorio extrapeninsular. Eso te lo dan cuando la distancia con el continente europeo es más de 500 millas. Canarias tiene ese requisito, Ceuta no. Por lo tanto, a Canarias le ha permitido una negociación en unos términos que se pueden considerar más aceptables, ¿no?
el problema de Ceuta pues y de Melilla habría que abordarlo desde otra perspectiva, porque, por ejemplo, esa condición no la tiene. Luego habrá que trabajar también sobre el tema de las reglas de origen, ¿verdad? Lo decía ahora mismo ahí. Fíjense qué aberración, ¿no? Que Ceuta no pueda exportar la pesca que obtiene su mar y que, muy mal negociado, desde luego, pudiera exportar como lo estuvo haciendo, hasta llevar a la ruina a las empresas que lo hicieron. Puede exportar azúcar, no hay caña de azúcar, no hay plantaciones. Por lo tanto, esto, desde el principio es necesario que se le dé una vuelta al tema de las reglas de origen, al tema del territorio, la ocupación, por la diferencia que nosotros tenemos, ¿no?, de convivir o de vivir en una zona extrapeninsular. Y luego cae la gran incógnita, ¿no? La gran incógnita que tratamos de a la que queremos darle desde, por lo menos, el Partido Socialista, ¿no? Te escuchamos entrecortado, Antonio. No sé si es un problema de cobertura. Bueno, pues... Ahora mejor, ahora mejor. Sí. Bien, pues intentaré... yo también se me produce rebote. De acuerdo. Y es incómodo. De acuerdo. Yo supongo que los compañeros de la parte técnica lo estarán solucionando, ese que te escucha por duplicado, entiendo, ¿verdad, Antonio? Sí, me oigo yo mismo y un poco molesto, ¿no? Sí, yo supongo que los compañeros técnicos, mientras están solucionando, hasta que lo hagan, os voy a plantear a los dos y ya me decís quién quiere tomar la palabra. Habéis coincidido en las dos intervenciones, tanto la de Picu Sunderdas como de Antonio Gil, en que se da este nuevo anuncio, se da en un contexto pues de colapso fronterizo, de problema en relación al comercio atípico. ¿Cómo el entrar en la Unión Aduanera, cómo acabaría con esos problemas? ¿Que se normalizaría el tránsito de mercancías? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué puede ser, que no lo sé, pero por qué puede ser la panacea? Cuando hablan de que políticamente interesa, es por eso. Políticamente interesa porque reforzaríamos, como he dicho anteriormente, nuestro carácter español, nuestro carácter europeo, y tendríamos esta aduana comercial. Y al tener esta aduana comercial, Raballa diría, oye, cuidado, que la frontera de Ceuta sí está regulando ya su paso de mercancías, y ya sí es un paso fronterizo con su aduana comercial legalizada, y evidentemente están haciendo una actividad totalmente normal. Por eso hablan de que políticamente sí está interesando ahora por el tema de la frontera. Pero evidentemente este debate, como tú has dicho, suele salir cada 5, 6, 7, 8 años. ¿Que por qué no se ha hecho anteriormente? Pues no lo sé, a lo mejor porque ya saben que los Estados miembros van a decir que no. Porque si tú piensas que la solución es esa, que entrando dentro de la Unión Europea se acaban los problemas de la frontera, ¿por qué no se hace ya? ¿Por qué no se hace ya el planteamiento al Gobierno, que se emita el Consejo y que el mismo Consejo allí en Europa digan, oye, unanimidad y entráis dentro de la Unión Aduanera? Precisamente, está hablando de ese proceso que tiene que llevar. Tengo aquí tomadas algunas notas. Primero deberían de presentar Ceuta y Melilla, los gobiernos autonómicos, pues esa solicitud formal, entiendo yo, un documento en el que argumentan los porqués y las razones y una exposición de motivos. Al Ejecutivo de la Nación, incluso Melilla dio ya la fecha de febrero, que el Ejecutivo de la Nación, a su vez, el gobierno de Mariano Rajoy, pues se ve obligado a acudir ante la Comisión Europea, que a su vez tiene que elevar una propuesta, que la has comentado tú con anterioridad, al Consejo de Ministros de la Unión Europea para que por unanimidad, es decir, no vale ni cierto quórum, unanimidad, los Estados miembros de la misma pues aprueben esa modificación del Estatuto de Ceuta y Melilla. Eso entraña bastantes obstáculos, bastantes complicaciones. Está claro que es complicado, que evidentemente desde el Colegio de Economistas defendemos que se entre, porque evidentemente va a agilizar mucho la actividad comercial que tenemos a día de hoy, siempre y cuando se mantengan las ventajas fiscales, pero que, como tú has dicho ahora, es un proceso muy complicado. Picu, ¿algún apunte, alguna nota que yo no te haya preguntado y que tú consideres que es de interés, que lo sepa la opinión pública sobre este asunto? Nada, que el IPSI es un tema que hay que empezar a reformar, el código sanitario que necesita la ciudad para poder exportar, pues como ha dicho anteriormente el compañero, pues la pesca que tenemos aquí, que no hay nada, no tenemos este tipo de industria, y evidentemente en Ceuta tenemos mucho potencial. O sea, no lo olvidemos que últimamente solo se escuchan noticias malas sobre la ciudad, pero es una ciudad que puede crecer económicamente porque tiene estructura para hacerlo.
Así que vamos a trabajar todos juntos en este sentido. Vamos a intentar conseguir primeramente lo de la Unión Aduanera, manteniendo, vuelvo a repetir, las ventajas fiscales. Que quede esto muy claro, porque como entremos dentro de la Unión Aduanera y nos digan ahora, oye, ahora tenemos que pagar IVA, pues imagínate la que se puede preparar. O sea, que quede muy claro que a pesar del interés político, el interés económico tiene que ir aquí de la mano. Es decir, oye, te presento esta propuesta de que queremos entrar dentro de la Unión Aduanera siempre y cuando se mantengan mis ventajas fiscales, como ocurrió con Canarias cuando entró en el año 91. No vayamos a liarla de, oye, estamos en la Unión Aduanera y ahora nos han dicho que no y ahora tenemos que arreglarlo. Cuidado. Y vuelvo a repetir, el IPSI que se empieza a reformar ya. Eso sí lo pedimos ya. De acuerdo, pues Picu Sunderdas, portavoz del Colegio de Economistas de Ceuta, muchísimas gracias por esta clase tan divulgativa sobre lo que es la Unión Aduanera, que yo creo que antes de meterse en el debate de si es mejor, si es peor, cuáles pueden ser los beneficios, los perjuicios que puede ocasionar, yo creo que también era necesario alguien que con conocimiento de causa pues nos explicase qué es eso de la Unión Aduanera, siempre tan mencionada, pero que no todo el mundo se atreve a hablar de ello. Así que muy agradecido. Y aquí en este punto nos despedimos de los oyentes en el 89.8 de su FM, también en la página del farodeceuta.es, y asimismo pues a los que nos siguen estos debates y estos espacios en nuestro muro en Facebook, en la red social. Nos despedimos en este punto. A continuación, La Mañana con Montse Taboada, y nos volvemos a ver el lunes. Feliz fin de semana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.